¿cómo estás? Te saluda Laura. ¿Te ha pasado que muchas veces tú quieres avanzar en varios aspectos de tu vida y no entiendes el por qué hay algo que posiblemente te esté estancando? A lo mejor tus relaciones con las personas con las cuales te relacionas no necesariamente son como tú quisieras. Probablemente también tu economía a lo mejor no avanza como tú quisieras, tu salud, no sé. ¿Qué aspecto de tu vida tú quieres mejorar? Y a veces tú te esfuerzas, pero como te comento, hay algo que no sabes, pero que está impidiendo que tú avances. Pues quédate en este live que te voy a compartir unos pasos que te ayudarán para que liberes tu sufrimiento del pasado y vivas feliz hoy. Y bueno, comenzamos. Quiero comentarte que el primer paso para poder liberar de ese sufrimiento del pasado es aceptar. Aceptar que probablemente en tu pasado, ya sea en tu niñez, en tu adolescencia o quizás en tu vida adulta, sufriste probablemente algún tipo de violencia, ¿sí? Física, económica, sexual o quizás discriminación, rechazo, abandono o quizás alguna enfermedad que quizás te hubiera impedido realizar tus actividades y que esas situaciones probablemente tú las consideraste que fueron injustas y quizás el tú haber vivido estas emociones o estas experiencias, observabas a otros que no vivían lo mismo que tú estás viviendo. Y entonces, de alguna manera, eso genera envidia, resentimiento. ¿Por qué? Yo no soy feliz y otros sí son felices. Y además, al ser injusto, te sientes indigno y no entendías a lo mejor por qué tú vivías eso, porque no le encontrabas a lo mejor sentido. Y a veces el sufrimiento que tenemos, que hemos vivido, muchas veces lo reprimimos y decimos, no, no es cierto, no pasó nada o ya hay que olvidar. Y decir ya hay que olvidar nada más por olvidar lo que hacemos es reprimirlo. O a veces llegamos a sentir emociones de resentimiento, de coraje hacia ciertas personas que sentimos que nos han hecho daño, pero que a lo mejor son personas que nos han dicho que no debemos resentirnos o no debemos odiar a las personas. Y sí sentimos esa emoción, pero eso no se debe de hacer. No debes sentir resentimiento, no debes sentir. Y sí lo tenemos, pero no lo aceptamos, lo que hacemos es reprimirlo por miedo a una consecuencia, un castigo, qué sé yo. En algunas religiones se comentan que es pecado, ¿sí? Entonces, sobre todo con las personas que supuestamente deberíamos amar más que cuando somos niños son nuestros padres, entonces tenemos ese coraje a lo mejor, pero lo reprimimos mucho porque sentimos que a lo mejor es malo y que a lo mejor vamos a tener una consecuencia mayor. Y lo guardamos, pero ahí está, ¿sí? Entonces, el primer paso es eso, reconocer que probablemente sufriste algo de esto que te acabo de comentar. Cuando ya reconoces, cuando ya aceptas, y digo probablemente porque a veces no estamos conscientes de que lo vivimos. En la vida adulta a alguien se le pregunta, ¿y cómo fue tu vida? Y muchas veces decimos, no, mi vida fue muy, muy feliz, mi niñez fue muy, muy feliz, mis papás siempre me dieron lo mejor. Porque a veces no queremos exponer que algo no nos gustó. No queremos hablar mal de nuestros papás o de nuestra niñez porque preferimos a veces olvidar o porque simplemente a veces fueron cosas tan dolorosas que las ocultamos o simplemente no estamos conscientes.
pero están ahí, las vivimos, ahí el dolor quedó. Entonces, lo importante es decir, probablemente tenga algo de eso. No estamos seguros, pero probablemente. Y cuando ya te das esa oportunidad de que a lo mejor puede existir la posibilidad de que te abras y seas receptivo, receptiva, a lo mejor a dar los siguientes pasos. Y bueno, y cuando tú te das cuenta que sufriste algo de ese daño, de ese sufrimiento, siempre va a haber alguien responsable. ¿Quién fue el responsable de que yo haya vivido abandono, de que yo haya vivido violencia, bullying, de que no se me haya dado lo que a otros sí se les dio? Y cuando tú te haces esa pregunta, siempre hay algún responsable. Y al descubrir que hay responsables, vamos descubriendo que hay resentimiento. Hay rencor hacia las personas que nos hizo daño. Estamos enojados con ellas. Y es lógico que estemos enojados si alguien nos está haciendo daño, si alguien está violando nuestra dignidad humana, si alguien está violando nuestros derechos. Es lógico. Sí, somos seres humanos, somos seres emocionales y somos seres sensibles. Entonces, sería ilógico que alguien nos hace daño y nosotros como si nada. Entonces, es algo natural. Es importante aceptar nuestras emociones, que sentimos coraje, ¿sí? Y que sentimos a lo mejor también tristeza porque nos dolió, pero a lo mejor también sentimos miedo porque las personas fueron tan agresivas que nos hicieron sentir seguras, inseguras y con miedo, ¿sí? Y entonces es muy importante reconocer con quién estoy enojado, con quién estoy enojado, quién es el responsable de esto que yo he vivido. Y cuando te pones a analizar, descubres que hay un responsable por ahí, ¿sí? Y entonces es con la persona que está resentida o resentido. Y ya, por lo menos encuentras que quizás desde tu interpretación es la responsable. Y te digo quizás desde tu interpretación en este momento. Porque bueno, va pasando el tiempo y va cambiando nuestra interpretación. Y el primer paso es eso, aceptar. El segundo paso ahora es estar dispuesta a liberar ese sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Mira, cuando tenemos tanto daño, tanto sufrimiento, haz de cuenta que las personas traemos como un costal lleno de piedras, de papas o de lo que tú quieras, muy, muy pesado, ¿sí? De una cosa, de otra. Y vamos por la vida. Y entonces imagínate tú caminando por la vida con un costal de 100 kilos de piedras o 150 de kilos de piedras, pues aunque tú quieras ir rápido, te cansas, ¿sí? Y a veces te detienes, desgastas un poco y otra vez agarras fuerza y otra vez vuelves a caminar. Pero con tanto peso encima, pues es imposible correr. Pero imagínate que a esos 100 kilos o a esos 150 kilos que tú traes, le vas quitando piedras de tal manera que ya después le quitas 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, no sé cuántos kilos le vas quitando. Y ya después tu costal pesa la mitad. ¿Cómo crees que ahora vas a dar tus pasos? Pues más rápidos, más veloces que cuando traías tanto peso. Y a lo mejor vas a poder empezar a trotar y luego un día hasta correr entre más piedras o peso le estés quitando a ese costal, ¿sí? Imagínate el día que ya tu costal esté totalmente vacío, pues vas a correr, vas a brincar a toda velocidad. Y ahora sí, vas a ir rápido y veloz a lograr eso que tú deseas, porque ya estés libre, ya has quitado todo ese peso, todo ese sufrimiento, ¿sí? Y bueno, ahora vas a decir,
¿Y cómo le hago para quitar todas esas piedras poco a poco, de tal manera que esté ligero y ya mi costal esté vacío y pueda ir con velocidad a mis sueños de cualquier aspecto? ¿Sí? Puede ser de salud, dinero o amor. Y amor no nada más es de pareja, sino es entre cualquier tipo de relación, incluida o incluido tú mismo. ¿Sí? Bueno, pues ya que has reconocido que tienes la necesidad de liberarte, de quitar ese peso, lo que tenemos que hacer el paso es perdonar. Y vas a decir, ¿cómo yo voy a perdonar a una persona que me hizo daño? No, no se lo merece. Y estoy de acuerdo contigo. No puedes tú sentir compasión o amor por una persona con la cual en este momento estás enojada, tu emoción te está dominando. Sí. Pero ¿qué te parece si cambiamos la interpretación? Que el perdonar no es para beneficiar a la otra persona, sino es para beneficiarte tú, para quitar esas piedras. ¿Sí? Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, entonces tú no le vas a hacer un favor a la otra persona que vas a perdonar, sino el favor te lo vas a hacer tú, porque quien va a estar liberando ese costal eres tú. Y te voy a comentar algo. Buda decía que el rencor es traer una brasa en tu mano que está ardiendo y la traes apretada y apretada, pensando que con esa brasa vas a dañar a la otra persona, cuando en realidad, ¿quién es quien se está quemando con esa brasa? ¿Quién es quien trae la brasa aquí en la mano quemándose? Pues quien la trae, ¿sí? Entonces, necesitamos perdonar por inteligencia para que esta brasa ya no nos queme, liberarnos, porque el resentimiento, el rencor, a nadie más le hace daño que a quien la persona que lo trae. Y es todo este sufrimiento que trae. Y una forma de liberar poco a poco es liberarnos a través del perdón. Y hay muchas técnicas de liberación. Pero una de ellas, pues, es estar dispuesto a perdonar, estar dispuesto por inteligencia y por amor a ti mismo, ¿sí? Entonces, es estar dispuesta. Cuando tú ya estás dispuesta a perdonar, es como la clave. A lo mejor no sabes cómo, no sabes qué técnica vas a utilizar, el tiempo que te va a llevar, pero aquí lo importante es que estés dispuesta, que estés dispuesto. Y ya con eso el universo, la energía o como tú lo quieras llamar, te va a ayudar y se te van a presentar las situaciones para que te liberes, ¿sí? Y bueno, quiero comentarte que el perdón, por eso te comenté, existen como dos tipos de perdón, por así decirlo. Uno es horizontal y el otro es vertical. Un tipo de perdón horizontal es cuando tú perdonas a otros, a otras personas que tú consideraste o consideras que te hicieron daño. Pero también otro tipo de perdón es cuando tú pides perdón, porque también a veces nosotros hacemos daño. ¿Y sabes qué pasa cuando hacemos daño? Nuestra conciencia, algunas personas le llaman conciencia, este, tenemos remordimientos de haber hecho algo mal o no haberlo hecho, porque a veces es por hacer o por no haberlo hecho, ¿sí? Es por omisión. Entonces, fíjate, es perdonar a otros, perdonarme a mí misma, ¿sí? Y también pedir perdón, ¿sí? Perdonarme, perdonarnos a nosotros mismos cuando hicimos algo, ya sea por omisión o con toda la intención. Y es un proceso el que tendríamos que seguir para tener ese perdón horizontal. A otros, perdonar a otros, pedir perdón
y perdonarnos a nosotros mismos por lo que hayamos hecho. Entonces, imagínate cuánto liberación vamos a estar, se nos van a ir quitando de ese costal, pues mucho, mucho peso, ¿sí? Y bueno, el otro tipo de perdón es el perdón vertical, ¿sí? Cuando tú descubres que hay cosas que ningún ser humano fue responsable de lo que tú viviste, culpas que posiblemente fue el universo o fue la energía, sobre todo cuando ves que otras personas no han vivido lo que tú viviste y lo ves como injusto. Yo te quiero comentar que cuando yo estaba muy pequeña, a mí me daba mucho coraje y sentía mucha envidia de decir por qué así yo te lo comento como yo lo sentí, como yo lo viví. ¿Por qué existen ricos y por qué existen pobres? ¿Y por qué los pobres tenemos que sufrir más? Y eso a mí me generaba mucho resentimiento, mucho rencor, y estaba muy enojada con el que yo consideraba que era el responsable y el responsable pues era al universo o a Dios. ¿Sí? Y aparte me ponía a analizar cuánta injusticia había y decía, ¿y dónde está Dios? Entonces, había todo ese rencor. Entonces, esa parte también la tenemos que arreglar por bien de nosotros, porque imagínate, no podemos estar contentos ya sea con el creador, con el universo, con la energía, cuando de ella pues vienen también las bendiciones. Entonces, muy importante ese proceso del perdón. Y bueno, el proceso de perdón que te comento y que en otras ocasiones le vamos a ampliar, ¿qué logras tú, que es ese segundo paso, con perdonar? Aumentar tu poder. ¿Por qué? Porque como te comenté, tu costal, parte del peso de tu costal lo estás liberando. Entonces vas a ir caminando más rápido o vas a correr incluso para ir por eso que te está deteniendo. Te pongo un ejemplo, ¿sí? Imagínate que una persona, yo te voy a comentar algo que me pasó. Eh, una persona le confió un trabajo y ese trabajo no solamente me lo hizo mal, ¿sí? Sino perdí el objeto que le di a arreglar, perdí el dinero que le di y me dolió muchísimo porque yo tenía mucho apego a ese objeto, pero mucho apego. Entonces me dolió mucho. Y cuando me doy cuenta de esta persona que es como es, estaba muy resentida y estaba como estancada ahí. En el momento en que yo logro perdonarlo a él y perdonarme a mí, te digo por qué perdonarlo a él, porque me di cuenta que no era consciente de las cosas y que por más que estuviera yo peleando no se iba a solucionar nada. El pasado se fue y no volverá y el poder lo tenía el día de hoy. Y perdonarme a mí, ¿por qué perdonarme a mí? Porque no tuve la capacidad de ver que no era la persona adecuada para realizar ese trabajo. Y que muchas veces el universo me dio algunas prevenciones y yo no tuve la capacidad de escucharlas. Entonces ahí fue cuando también me perdoné y la otra también me la iba a pasar peleando y peleando y por qué no esto y lo voy a demandar y le voy a hacer esto y me tiene que pagar. ¿Y sabes qué pasa? Nada más estamos desgastándonos viviendo por el pasado. Entonces decir, bueno, ya pasó, ¿qué puedo hacer el día de hoy? Aprendo de mi error. Finalmente nos tenemos que hacer responsables nosotros. Y dije, pues si perdí esto, va a haber otras cosas. Si en algún momento gané esto, pues el universo, yo voy a buscar la manera de obtener eso y más cosas. Y entonces te liberas de eso y vas caminando hacia adelante. No podemos estar agarrados y anclados a algo que ya pasó. Por eso, el perdonar te libera y te da más poder.
tu poder aumenta, ¿sí? Mucha gente está peleando, sobre todo en las separaciones de divorcios y eso. Pierden bastante tiempo, energía y muy desgaste emocional por pelear incluso cuestiones materiales, ¿sí? Y que a la larga están peleando por cosas que si lo dejaran, esa energía la emplearan por lo que pueden obtener, lo obtenían eso y quizás hasta más. Pero bueno, son cuestiones que tenemos que ir analizando cada uno. Entonces, el beneficio es, aumenta tu poder perdonando. Y finalmente, el tercer paso, cuando tú descubres esto, es agradecer. Agradecer por eso que viviste y aprender de eso también que viviste. Algo te vino a enseñar. El sufrimiento tiene sentido y es útil cuando tú le das una utilidad y te sirve para aprender y seguir creciendo en tu vida. El sufrimiento no tiene ninguna utilidad cuando nada mal estás estancado o estancada ahí viendo las cosas negativas. No aprendimos la lección. Y cuando no aprendimos la lección, es probable que se vuelva a repetir hasta que aprendamos la lección. Entonces, muy importante, ya pasó, ¿qué aprendo de esta lección? Sacar las cosas buenas de esta lección y ahora agradecer por esta lección y tomar una decisión de que para la próxima estar más alerta para que ya no nos vuelva a ocurrir, ¿sí? Y bueno, ya para terminar, quiero compartirte, casi para terminar, ¿qué situaciones tú has vivido que te han dolido más? Me gustaría que platicaras ahí en los comentarios, ¿sí? ¿A qué persona o situaciones son las cosas que más te ha dolido o experiencias y te cuesta trabajo perdonar? ¿A otros o a ti? Si me estás viendo desde el canal de YouTube, te invito a que te suscribas y me des a seguir para que sigas escuchando, viendo temas de interés para tu propio crecimiento personal. Y ya casi para terminar, quiero comentarte que como empezamos al inicio, todas las personas vivimos diferentes tipos de experiencias y algunas son muy dolorosas, ¿sí? Pero que el día de hoy tenemos el poder de liberarnos, de sanar para planear un futuro, bueno, vivir un presente feliz y proyectarnos a un futuro prometedor, un futuro creado por nosotros, ¿sí? Y bueno, quiero compartirte esta frase que me ha gustado mucho, me ha ayudado bastante para reinterpretar el sufrimiento, ¿sí? Y es de Ernest Hemingway, que dice, el mundo nos rompe a todos. Y luego, algunos se hacen más fuertes en las partes rotas. Coméntame, ¿cuándo te han roto a ti? ¿Y cuándo en esas ocasiones te has vuelto más fuerte, más resiliente? Y bueno, fue un placer haber estado contigo. Comparte este video a otras personas que tú sabes que lo necesitan, porque con ello les ayudarás a que tengan la posibilidad, si así lo desean, de que transformen su vida y logren sus sueños. Te mando un abrazo.